¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Futuro 360. Estamos en un año que es fascinante porque se cumple la nada despreciable cifra de 100 años desde la creación del primer Parque Nacional. Imagínense qué lindo momento. Pues a propósito de este centenario, de este festejo, es que se ha creado una iniciativa llamada Naturales Cuidar, que fue presentada recién la semana pasada, que busca acercar las áreas protegidas a la ciudadanía a través de material audiovisual, proyecciones que van a estar durante un mes en el mercado urbano de Tobalaba. Esta es una de las iniciativas, por supuesto, va a haber muchas a lo largo de Chile. Todo esto porque se busca aprovechar para imaginar, si ya pasaron 100 años desde el primer Parque Nacional y en el proceso se han creado tantas áreas y tantos espacios que chilenos y chilenas hemos disfrutado a concho. ¿Qué viene hacia adelante? ¿Qué podemos imaginar? ¿Cómo podríamos soñar con cuidar estos tesoros que tiene nuestro país tan rico y tan diverso en naturaleza? Los detalles de esta intervención y sobre todo la relevancia de cuidar estos ecosistemas para el desarrollo y avance de nuestro país en la siguiente nota de Matías Sandoval. Gigantescos glaciares, prominentes volcanes y extensos mares y ríos son algunas de las majestuosas postales que tiene nuestro país en sus más de 50 parques nacionales. Pero más allá de su gran belleza, estos lugares también representan un gran valor para el ecosistema, al disponer de reservas de agua, refugios de biodiversidad y barreras naturales frente a la crisis climática. Todos estos hermosos paisajes podrán verse durante todo este mes en el mercado urbano de Tobalaba, gracias a la campaña Naturales Cuidar, que busca celebrar así los 100 años desde la creación del primer parque nacional en nuestro país. A nuestro juicio son la joya de la corona, por así decirlo, aquello más valorable del patrimonio natural de nuestro país. Estos ecosistemas que se mantienen en muy buenas condiciones en general y que son la base de un montón de beneficios, no solo para conservar la biodiversidad que en el planeta está decreciendo, sino que también múltiples servicios para los seres humanos, para las comunidades. Por eso esta campaña Naturales Cuidar, que trae los parques nacionales a lugares tan concurridos como el Metro de Santiago en este nodo, en que pasan miles de personas al día, es una oportunidad para pasar de la admiración, el cariño, el orgullo nacional a cuidar este patrimonio protegido de todos los chilenos que son los parques nacionales con acciones concretas. Estamos muy contentos desde Metro Arte y desde Metro de colaborar en esta campaña, poniendo en valor la biodiversidad, el cuidado, la naturaleza, los parques nacionales. ¿Y por qué es importante? Porque el Metro es un lugar de encuentro. Esta iniciativa se creó para celebrar un hito natural de nuestro país. Este año se cumple un siglo desde la creación del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, ubicado en la región de los Lagos. Desde entonces, la red de áreas protegidas ha seguido creciendo, sumando otros 56 parques nacionales que resguardan ecosistemas únicos. Desde los desiertos floridos del norte hasta los paisajes australes de la Patagonia. Es sumamente importante entender que esos 100 años tienen que comprenderse, tienen que escucharse, el país tiene que aprender de la historia. Es súper importante mirar esos 100 años previos. Más allá del turismo que permiten o los paisajes que ofrecen, los expertos hablan de los parques nacionales como verdaderos seguros de vida. Chile alberga 88 de los 110 ecosistemas que existen en el mundo, los que son capaces de almacenar carbono, regular temperaturas y proteger fuentes de agua dulce. También funcionan como refugio para miles de especies y como barreras naturales frente a eventos extremos, que hoy son cada vez más frecuentes. Los parques nacionales, las áreas protegidas cumplen un rol clave que muchas veces no se conoce. Por ejemplo, proveyendo agua a las ciudades. Parques nacionales en las partes altas de las cuencas son claves en la regulación de los ríos, en el agua que entrega para el consumo humano. En servicios de polinización, por ejemplo, que para la agricultura es clave. Entonces hay que entender a los parques nacionales como un activo estratégico para el país, que lo llamamos capital natural. Gran parte del agua que se transforma en agua potable de la ciudad de Santiago y de la región metropolitana y sus 7 millones de habitantes proviene de un área protegida y un área que se está expandiendo. Existe hoy día un decreto que está a punto de salir de Contraloría que termina de complementar la protección de la cuenca de los ríos Colorado y Olivares, que se complementa con el Parque Glaciares de Santiago, que como digo,
algo tan fundamental como la provisión de agua depende en muchos casos de estas áreas protegidas que son muy valiosas. Y así como los gobiernos suelen ser recordados por sus reformas o leyes, también existe otra huella de cada presidente que ha protegido el territorio y creado áreas naturales resguardadas para las próximas generaciones. Acá, la reciente implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas será crucial para conservar la biodiversidad de nuestro país. Y el desafío es que el SBAP se logre, en este caso, hacer de las áreas protegidas, las logre administrar de forma correcta, de manera que Chile y este país nuevamente tengamos estas áreas protegidas bien administradas, de manera que los que llegan de afuera y todos los chilenos podamos disfrutarlas. Y en ese sentido, el presidente utilizó una de las 12 balas de plata nombrando directamente al director del SBAP, y en ese sentido una clara señal de que esto es una prioridad para nosotros. Durante un mes, las imágenes de parques nacionales se tomarán el mood para acercar estos territorios a la vida cotidiana de miles de personas. Un centenario que permite mirar los avances en conservación alcanzados hasta hoy, pero que también invita a chilenos y chilenas a pensar cómo proteger más y mejorar nuestra naturaleza durante los próximos 100 años. Yo me dediqué a mover todas mis influencias y a intervenir de manera directa porque estamos cansadas de la mala fama. Y es que hoy el ser fantástico son las palomas. Sí, están en las plazas, están en los techos, están en las veredas. Y muchos las critican. Pero yo, que me llamo Paloma, estoy aquí para defender a todas las palomas porque sí son un ser fantástico y la mayoría de ustedes no lo sabe. Físicamente, ya saben, son un ave de tamaño mediano, entre 30 y 35 centímetros, tiene un cuerpo redondeadito, una cabeza pequeña, alas largas, un plumaje comúnmente gris azulado, tienen iridescencias verdes y violáceas en el cuello, tiene 2 bandas negras en las alas, patas rojizas, aunque en la ciudad es común ver una gran variedad de colores, blancas, marrones, negras, manchadas, porque se han mezclado con las palomas domésticas. Lejos de ser solo unas aves o unas ratas, nos dicen también, las palomas tienen una historia profundamente ligada a los seres humanos, como ha sido la de los perros, por ejemplo. Fueron domesticadas hace más de 5.000 años y fueron utilizadas como uno de los primeros sistemas de comunicación a larga distancia en civilizaciones tan destacadas como la de Egipto y Roma. Y es que tienen un sistema de navegación sorprendente. Gracias a su capacidad para percibir el campo magnético terrestre, pueden orientarse con mucha precisión con una especie de GPS biológico. Esto les permite recorrer largas distancias y regresar exactamente a su punto de origen. Su precisión es tal que incluso en las guerras mundiales algunas fueron reconocidas por su valentía. Recibieron condecoraciones. Una de ellas, conocida como Cherami, logró entregar un mensaje clave en medio del fuego enemigo, salvando la vida de 194 soldados. Y hay algo más, son además expertas en el arte, sí, tal como lo oyen. A nivel cognitivo tienen habilidades que pocos esperarían, son capaces de reconocer patrones visuales complejos y diferenciar estilos artísticos. En experimentos han logrado distinguir entre el impresionismo de Claude Monet y el cubismo de Pablo Picasso, identificando incluso obras que nunca habían visto antes. En cuanto a su comportamiento, también destacan. Tienen relaciones monógamas, comparten el cuidado de sus crías, producen ambos una sustancia nutritiva conocida como leche de buche, un ejemplo de coparentalidad en este mundo en que es tan difícil criar juntos, ¿no? Y aunque muchas veces se les mira en menos, cumplen un rol central en la ciudad. Se alimentan de restos, de desechos, ayudan a reducir la disponibilidad de alimento para otros animales, como por ejemplo los roedores. Y por eso yo me siento tan orgullosa de tener este nombre y de contarles a ustedes por qué las palomas también son seres fantásticos de la naturaleza. Investigadores chilenos han llegado a una nueva concepción de los planetas errantes, esos planetas que andan un poco perdidos en el espacio, cuyo rol no se comprende bien, función o comportamiento, pues se ha descubierto que no andan errando solos, que parece que andan en parejas.
¿Qué relevancia podría tener este hallazgo? ¿Por qué podría ser importante? Bueno, siempre es mejor andar acompañado, eso es un hecho. Pero lo vamos a saber mejor en la nota de Consuelo Saavedra. Existen planetas que no orbitan ninguna estrella, mundos oscuros, extremadamente fríos y difíciles de detectar, que viajan solos por la galaxia. Son los llamados planetas errantes. Si bien se habla de que son solitarios, un equipo internacional liderado por astrónomos chilenos identificó posibles pares de estos objetos desplazándose juntos por la Vía Láctea, es decir, dos planetas unidos gravitacionalmente, viajando en completa oscuridad y sin una estrella que los acompañe. Un descubrimiento que podría cambiar parte de lo que sabemos sobre cómo se forman los sistemas planetarios. El estudio identificó más de un centenar de candidatos a planetas errantes y cerca de 2 docenas de posibles sistemas binarios en la Asociación Estelar Joven Centauro Inferior Cruz. Estos planetas la verdad es que son súper difíciles de detectar porque en general son súper fríos y poco luminosos. O sea, la cantidad de luz que emiten es muy baja comparada, por ejemplo, con una estrella o incluso planetas asociados a estrellas. La mayor parte de la luminosidad que nosotros vemos de los planetas del sistema solar, o sea, por ejemplo, a la noche podemos ver Júpiter, por ejemplo, porque el Sol ilumina Júpiter y nosotros vemos ese reflejo, digamos, esa radiación propia del planeta. En el caso de los planetas errantes, eso no existe. Y por lo tanto son cuerpos bastante fríos que flotan y se mueven libremente por la galaxia. Y por eso sí es muy, muy difícil detectarlos. Los planetas errantes no orbitan estrellas, como ocurre con la Tierra o Júpiter. Su origen aún es un misterio, pero existen hipótesis de por qué vagan por el espacio. Algunos pudieron haber sido expulsados de sus sistemas originales debido a interacciones gravitacionales extremas. Otros, en cambio, podrían haberse formado completamente aislados en el espacio interestelar. Pero encontrar pares de estos mundos viajando juntos es algo muchísimo más raro y difícil de explicar. Volvemos entonces a cuestionar las teorías de formación, porque que estén juntos en un sistema binario desafía mucho más la teoría o la idea de que se forman en un disco protoplanetario. Este hallazgo sostiene un poco más y soporta un poco más la idea de que estos objetos sí podrían entonces estarse formando más como se forman las estrellas, acretando material. Y ahora toca determinar qué es lo que detiene este proceso de acreción, ¿cierto? Y por qué quedan tan pequeños. Detectar estos objetos representa uno de los mayores desafíos de la astronomía moderna, ya que al no tener una estrella cercana que los ilumine, prácticamente no emiten luz visible. Es por esto que los científicos debieron utilizar observaciones infrarrojas, obtenidas durante más de una década, y combinar datos de distintos telescopios y misiones espaciales. Las observaciones duraron 13 años, un poquito más de 13 años. Y eso nos permitió acumular esta base de datos gigantesca que nos deja descubrir estos objetos que son rarísimos, ¿no? Tenemos 1.000 millones de objetos observados, de los cuales una docena nomás son planetas binarios. Y encontrar estos objetos que son como una aguja en un pajar. La investigación utilizó datos del telescopio Vista del Observatorio Paranal, además de información de Gaia, WISE y otros observatorios instalados en Chile. Los objetos detectados son gigantes gaseosos, con masas equivalentes a 10 o 12 veces la de Júpiter. Además, son extremadamente jóvenes a escala astronómica. Se estima que se habrían formado hace unos 5 a 10 millones de años. Eso en escala astronómica es un niño todavía, es un bebé, ¿okay? Por lo tanto, todavía es posible que algunos de estos sistemas estén rodeados por un disco circunplanetario, ¿okay? Una versión muy masiva de lo que serían los anillos de Saturno, pero muy masiva, ¿okay? Es tan masiva que en principio ese polvo podría coagular formando pequeños satélites. O sea, podrían eventualmente estar bajo la presencia de lo que llamamos lunas en formación. La formación de lunas también es otro mundo, completamente inexplorado todavía. Teóricamente se sabe que deben existir, todavía no se descubre ninguna. Actualmente se conocen entre 6.000 y 7.000 planetas errantes. Sin embargo, la mayoría orbita alrededor de estrellas. Por eso este hallazgo abre una categoría completamente distinta para el estudio planetario. Yo lo llamaría como una sincronía perfecta, porque esto es un estudio donde se combinan muchas técnicas, muchos instrumentos, varias misiones espaciales, y combina observaciones hechas desde varios observatorios de primera línea desde Chile. Entonces es, creo yo, una lista muy importante que se abre y que nos demuestra que desde acá podemos hacer descubrimientos extraordinarios. Estamos siguiéndole la historia a un par de planetas que están viajando por el espacio de una forma extraordinaria. Y aunque estos mundos son extremadamente fríos, los científicos no descartan que algunos de estos puedan conservar calor interno bajo gruesas capas de hielo. Cada nuevo descubrimiento abre nuevas preguntas por contestar. ¿Cómo se formaron estos mundos? ¿Por qué viajan aislados? ¿Cuántos podrían existir en la galaxia?
Y mientras Chile continúa liderando observaciones astronómicas desde los cielos más privilegiados del planeta, los científicos creen que todavía queda una enorme población de mundos invisibles esperando a ser descubierta. Bueno, y está tibiecita la cuenta pública y por lo mismo no podemos dejar de mirar con los ojos de la ciencia, del medio ambiente, del futuro, qué trae esta cuenta pública o cómo se ve el futuro desarrollo de este sector que es tan importante para el crecimiento, el anhelado desarrollo de nuestro país, para la creación de oportunidades y empleos y tanto más. Por eso hoy quisimos estar con una persona que ha estado en las vestiduras del Estado, Carolina Torrealba, ex subsecretaria del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Investigación y actual vicerrectora de Investigación y Doctorado de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Paloma, por la invitación. Partamos de lo general y vamos luego a lo particular. La cuenta pública, es verdad, fue bastante más corta que la del presidente Gabriel Boric, pero tiene pocas menciones específicas al universo de la ciencia. En particular, esta voluntad de avanzar en la ley de transferencia tecnológica, que es una señal bien clara para el mundo científico. ¿Cómo lo han recibido desde el mundo científico en general? Mira, yo te diría que primero parte con una declaración de la importancia de las universidades y reconociendo que tenemos un sistema de investigación robusto y que eso es importante para el país. Yo creo que es una declaración que requeríamos, se recibe, la verdad, con gusto el hecho de que esta sea una primera declaración y esperamos que hayan consecuencias relativas a esa declaración también. Lo segundo tiene que ver con la ley de transferencia tecnológica. Yo te diría que me da gusto porque es tomar una agenda que ya es como de continuidad, algo que no habíamos visto mucho, ¿no? Este es un proyecto que partimos trabajándolo, me tocó partir trabajándolo en el gobierno de Sebastián Piñera, lo continuó la ministra Echeverri, ¿cierto?, con el gobierno de Gabriel Boric, y se ha generado varias discusiones respecto de cómo continuar este proyecto de ley, que sin duda es importante no solamente para la academia, sino que también para generar mucho más incentivo a la transferencia, también para empresas tecnológicas, es muy amplio, así que esperamos que también esta fuerza con la que lo trae no sea solamente para sacar las trabas que tenía el proyecto relativo a las dificultades que tienen universidades públicas en hacer transferencias, sino que también pueda abordar un paquete de incentivos, que es lo que faltaba definitivamente al proyecto, para que estos después se conviertan en empresas, en desarrollo. Exacto, y que la transferencia puede venir no solamente de las universidades, también desde otras empresas y sea un paquete robusto en esa materia. Así que esperamos que vaya en esa línea. Carolina, cuando tú estás en una reunión con ciudadanos de a pie, porque el mundo de la ciencia suele hablar en su terminología y eso es difícil para las personas. ¿Cómo explicas la transferencia tecnológica? Bueno, la transferencia tecnológica, que es efectivamente un término enredado, básicamente es que la investigación, que es crear nuevo conocimiento, es decir, descubro algo que alguien no sabía. Eso algo que descubro, pues después viene otro proceso de decir, tal vez esto que descubrí puede servir o puedo modificarlo de alguna manera para que le sirva a la población en general. Y eso puede ser para la salud, medio ambiente, etc. El ejemplo tal vez que más cerca tenemos es las vacunas, ¿no? Las últimas vacunas son el resultado muy al final de procesos que llevan 80 años de descubrimiento de investigación. Las vacunas de RNA que vimos en la pandemia, todas esas tuvieron 60 años de investigación antes. La transferencia tecnológica es cuando esa tecnología que antes residía en el ambiente universitario, académico, de investigación, de repente alguien dice, esto voy a modificar algunas cosas para que luego lo pueda empaquetar y todo este proceso que se recorre luego de mano de las empresas para transformarlo en un producto que sea absorbido por la sociedad a través de la venta de las empresas, a través de servicios, de nuevos modelos, etcétera. Hago esta pregunta porque si recordamos el periodo de gestión que les tocó a ustedes, que además fundaron el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento, Educación junto a Andrés Kuf, existía esta discusión o pareciera que tuviéramos que optar por un tipo de ciencia. Se habla mucho de la ciencia básica, que es como para
para la ciudadanía a veces se percibe como la investigación de la inmortalidad del cangrejo, porque a veces es tan lejano, es como la bacteria que es capaz de producir oxígeno. La partícula, recién presentábamos una innovación en el CERN, la partícula que ahora se puede atrapar. Son cosas que son inacibles para las personas. Y muchas veces así suena la ciencia básica a nuestros oídos. Y por otro lado está otra línea más concreta donde uno dice, bueno, esto se convierte en un producto, en un servicio, en algo. ¿Tenemos que elegir entre una y otra? No, no podemos. De hecho, sería un craso error. Sería como matar a la gallina a los huevos de oro, en el fondo. Si yo no hago investigación básica, no voy a tener nada que transferir. Menos en Chile, que tenemos un sistema pequeñito, ¿no? Entonces, por lo tanto, nuestra base de investigación es buena, es cierto, pero es muy pequeña, ¿ya? Creo que no se puede optar por una o por otra. Sí tenemos que hacer, como quien dice, una cartera que tenga un cierto equilibrio, ¿no? Como país tenemos que estar preocupados de mantener un financiamiento de la investigación y de la actividad académica por varios motivos. Hay motivos de desarrollo, hay motivos educacionales muy importantes. La gente se educa en nuestras universidades lo que hacen también es brindar esa educación en un contexto de nuevo conocimiento, o sea, con profesores que están permanentemente desafiando el conocimiento. Si no tenemos eso es otro tipo de formación, una formación técnica, que es importante, pero no es lo mismo que una formación universitaria. La investigación, que esto es importante entender, no solamente es el descubrimiento de lo que pasa en las estrellas, los volcanes o esas cosas inacibles, también es el ambiente cultural en el cual formamos a todos los ciudadanos que ingresan a la universidad en Chile. Y eso es un sustento clave, ¿no? Y hay algo como estructural que tiene que ver con el pensamiento crítico, con saber hacerse las preguntas. Nos cuesta transmitir lo relevante que es esto, pero estamos tal vez en el mejor momento para hacerlo, porque nunca antes una tecnología como lo es la inteligencia artificial ha relevado tanto qué es lo que finalmente nos puede colaborar en un futuro incierto, como hoy se plantea la relevancia del pensamiento crítico, etc. Hago estas preguntas que pueden sonar básicas para alguna parte de la audiencia, para otras pueden ser muy novedosas, porque la señal del gobierno ha sido muy clara respecto de poner, por ejemplo, a la ministra Lincolao, que es una persona muy de hacer, más que de la ciencia básica, pero también ha habido una serie de polémicas que son consistentes con esto. Por ejemplo, el chiste que después el presidente medio se desdijo respecto de la inutilidad de ciertas investigaciones que no dan trabajo, dijo, cuestión que además no es verdad, genera mucho trabajo y sobre todo cuando los procesos se desarrollan. O ya las acciones, ¿no?, que tienen que ver con los recortes que se están haciendo dentro del ministerio, las fiscalizaciones que se están llevando a cabo dentro de la NID. Entonces también quisiera saber cómo se está recibiendo dentro del ecosistema científico, por un lado esta declaración, por otro lado el nombramiento de la ministra Lincolao y por otro lado estas acciones que está ejerciendo el Estado respecto de un ecosistema, como tú misma decías, pequeño, que tiene muchas necesidades de crecer y avanzar. A ver, voy por parte. Primero, el nombramiento de la ministra Lincolao yo creo que inicialmente fue muy bien recibido. ¿Por qué? Porque es verdad que en Chile tenemos todavía mucho que crecer respecto a todo esto que hablamos de transferencia, innovación, desarrollo tecnológico. Tenemos una brecha ahí, efectivamente, y esa es una brecha real, ¿ya? Esa brecha no podemos crecer en ello en desmedro de lo que tenemos. Tenemos un sistema muy pequeño, entonces tenemos que crecer y tener más capacidad de transferencia, de crear innovaciones. Eso no significa, si es que eso lo hacemos debilitando los 50 o 100 años que nos ha costado construir las capacidades académicas, entonces es un retroceso como nunca antes lo habríamos visto. Sí, ¿no? respecto a ese punto hago la pausa porque también hay un rol de Corfo que ha sido muy particularmente el de estimular y llevar a la producción en términos concretos. Sí. Ha habido políticas que además han sido muy exitosas en materia de impulsar esa transferencia y según yo recuerdo la colaboración que se realizó durante el periodo de Sebastián Piñera fue con Corfo en alianza con el Ministerio. Fue con Corfo y precisamente nuestro diagnóstico siempre ha sido que en el ambiente universitario nosotros sí tenemos debilidades, ¿no?, respecto de cómo hacer esa transferencia. Corfo tiene
una agenda muy importante, trabajo con las empresas, otra que intenta vincular empresas con universidades y otras con las universidades. Y ahí hemos avanzado enormemente. Y falta la ley de transferencia, Sí, etcétera. faltan cosas, faltan asuntos culturales, también falta seguir creciendo en el tipo de cierto tipo de investigación que nos permita hacer mejor transferencia. Faltan partners, ¿ya? En la empresa que estén disponibles a financiar también investigación. Yo veía en Estados Unidos como un 30% de la investigación básica es financiada por las empresas. Claro. Básica. Claro, sectores industriales que ¿Cierto? apoyen, como en otros países, muchas veces ese financiamiento es del 70% desde el mundo privado y en Exacto. países como Chile es más bien 70% del mundo público. Exacto. Entonces, bueno, claro, ahí tenemos un camino, hay un desafío como país que creo que es un diagnóstico muy compartido hace muchos años. Lo que ha empezado a hacer tambalear no es el nombramiento de la ministra, que tiene una experiencia que es reconocida, sino este tipo de señales que hemos recibido, ¿no? Que tienen que ver más con cierta denostación al ambiente académico, al mundo académico, a la investigación que no comprendemos. La gran mayoría de la investigación no la entendemos. ¿Sí? Así funciona, digamos, ¿cierto? Pero sí sabemos que se genera es como las finanzas, si todos entendiéramos, no todos entendemos las finanzas, ¿no? Pero sabemos que es importante y algo que gobierna importantes decisiones del mundo, de nuestro país, etcétera. Exacto. Entonces, esas declaraciones junto con estas amenazas de recorte, más allá de lo que es transversal a todos los ministerios, esta supuesta como presión también muy particular a las rendiciones del sistema científico, se recibe como un cuestionamiento y espero que estemos en un error y han pasado, qué sé yo, menos de 3 meses este gobierno, que sean los asuntos de rodaje, ¿no? Pero no se percibe bien, digamos, uno no recibe un buen relato. La salida del subsecretario, una serie de cosas que obviamente que hacen tambalear esos acuerdos que hemos tenido respecto de la importancia de constituir un sistema científico académico robusto. Y también reconocemos cierto sabor de una tendencia global, ¿no? Entonces, evidentemente que hay alarmas que se levantan, pero yo no quiero ser extra alarmista en el sentido en que creo que todavía hay muy poco tiempo de este gobierno realmente en ejercicio. Echar a andar, ¿cierto? Un gobierno con un equipo nuevo, sin duda es complejo. Y también veo que hay oportunidades relevantes. O sea, si es que efectivamente las declaraciones hoy día del presidente son tan honestas como parecieron serlo, ¿no? Que yo lo vi convencido al respecto. Entonces esperamos que construyamos por sobre lo que tenemos hoy día, ¿ya? Y yo creo que aquí la experiencia de la ministra Lincolao, por ejemplo, es solucionar problemas que hemos tenido hace muchos años, que nosotros no pudimos resolver, que el gobierno pasado no pudo resolver respecto de la operación de la agencia, de la NID. Bueno, tal vez con toda la experiencia que tiene ella en el desarrollo de plataformas, de tecnología, es capaz de generar una agencia moderna que sea capaz de realmente empujar a las investigaciones, ¿cierto?, que están para que subirlas al mejor nivel y no estar entrampados en peleas pequeñas de la boleta que rendimos, de si rindió bien, porque realmente nos hemos quedado un poco entrampados en esa conversación que no nos permite subir al tipo de discusión pública que deberíamos tener, dado todos los desafíos que tenemos como país. El presidente hizo un énfasis bien fuerte en la inteligencia artificial, principalmente mostrando los impactos que puede tener su utilización en materias de seguridad y también como una especie de oportunidad de negocio para Chile. Es de común conocimiento el avance que está teniendo la política de data center dentro de nuestro país, los llamados que hay a que aquí se hagan ese tipo de desarrollo y que nosotros podamos exportar también eso, ¿no? ¿Cómo han recibido también desde el mundo científico esta señal? Porque si uno lo mira también con otros ojos, es otra forma de extractivismo igual, ¿no? Es como que ya no vamos a entregar las cosas en una materia prima, pero la materia prima ahora va a ser un poco el agua que utilizamos para todos estos mega data centers con terrenos gigantes que se exportan en torno a datos que no quedan tampoco en Chile. No es que como la política de observatorio nosotros nos quedemos con el 10% de la capacidad de procesamiento de los data centers. En fin, ¿no? O sea, hay varias miradas sobre esto. ¿Cómo se percibe? ¿Cómo se recibe esto? Es que todo depende del cómo, ¿no? Yo creo que aquí eso es lo que pasa con las declaraciones
breves, grandes. ¿cierto? Y muy grandes. Todo depende del cómo tú lo dijiste. Creo que una de las políticas más exitosas que ha tenido Chile es la facilitación de instalación de observatorios astronómicos. No solo porque permite instalarlos acá, genera varios beneficios para el país, pero además por la política de negociación que ha permitido a través de los años instalar que en Chile posiblemente la comunidad de investigación más competitiva que tenemos es la astronomía. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros en la Universidad de Antofagasta tenemos 15 programas de doctorado. El doctorado de astronomía es el doctorado que reciben más postulantes, cerca de 100. Normalmente los doctorados son bastante de nicho. Y de esos 100 postulantes, el 90% son extranjeros. Todo se hace en inglés. Nos lleva a un nivel internacional que es muy difícil que tengamos en otras disciplinas. Y esos egresados no solamente se dedican hasta a la astronomía, algunos están trabajando en empresas, en gestión de datos. O sea, realmente todo lo que ha provocado eso ha sido de gran impacto, no solo cultural, científico, sino que fue una estrategia muy bien diseñada de relacionamiento internacional. Entonces, y uno podría decir, por ejemplo, que en algunas otras industrias extractivistas, como le dijiste tú, tal vez la minería, fuimos mucho más lentos. Hoy día la minería se está poniendo al día, pero cuando tú comparas lo que pasa en Australia la cantidad de doctores asociados a la industria, la cantidad de tecnologías, servicios, hoy día Australia exporta tantos servicios para la minería como mineral mismo, ¿no? Y nosotros en eso nos quedamos un poco atrás, ¿no? Yo creo que hoy día la minería definitivamente se está poniendo al día con varias medidas, pero mucho más por la presión digamos, de esa industria a nivel internacional, que porque nosotros hayamos constituido una política que nos llevara a tener la mejor minería, ¿cierto? Por los incentivos bien puestos. Entonces, para mí es una noticia en desarrollo. Creo que la oportunidad es real, existe. Creo que si es que nosotros hacemos un negocio en el cual, por ejemplo, la investigación, la academia, distintos tipos le permite generar competitividad, por ejemplo, a empresas que tal vez no pueden pagar lo que cuestan muchos de estos servicios, o que parte de ese porcentaje, como se discutió mucho en el gobierno pasado, yo no sé si habrá cambiado, no creo, porque es una buena idea, ¿no? Que parte de lo que generan estos data centers puedan ser utilizados para investigación, ¿ya? Y sabemos que la investigación finalmente es lo que va a terminar levantando el sistema académico, y eso nos permite, por ejemplo, atraer a más empresas tecnológicas que vengan a instalarse acá, porque tú tienes mejor academia y eso es lo que buscan también. Entonces, todo está en los detalles, en cómo se haga, cuál sea el espíritu. La otra vez yo conversaba con una persona que conocía muy bien el sistema de salmonicultura de Noruega, y me contaba que en Noruega, cada vez que se abre un nuevo sitio de concesión, se le exige y se acuerda un desarrollo tecnológico a un problema particular de la industria. Evidentemente esa industria está en un nivel de desarrollo con tecnologías que, al parecer... Y con estándares que son los que citamos nosotros habitualmente acá Exacto. en Chile. Oye, interesante lo de, tal vez no todo el mundo maneja este dato de que de la observación astronómica que sale de Chile, el 10% se reserva para investigadores acá dentro del territorio nacional, y eso es lo que ha permitido también este nivel de atractivo del mundo astronómico, que además esa tecnología muchas veces se usa para mirar la Tierra, para observar el océano profundo, o sea, no solo se usa para mirar el espacio. ¿Dónde ven ustedes en general el mundo? Tú eres científica, pero también representas a un ecosistema científico, las grandes oportunidades para hacer eso. ¿Es aquí en los data centers o hay algo que nos estemos perdiendo? Yo creo que, sin duda, tenemos que abordar el tema macro de revolución tecnológica y a tiempo, ¿ya? Con todas las cautelas que hay que tener, en el sentido de cuestionarnos dónde incorporamos estas tecnologías y para qué. No son un fin per se, pero si nosotros no las incorporamos, el Foro Económico Mundial lo ha dicho más de una vez, tal vez la revolución más potente de la inteligencia artificial es cómo está cambiando la manera en que descubrimos. Y la acelera tanto. Acelera todos los campos de la ciencia. Exacto. Lo estamos viendo en los Nobel cada año, ¿no? Exacto. Entonces, por lo tanto, no podemos no hacer ese salto. Tenemos que hacerlo bien. Así que ese me parece que es un foco que es correcto. Hay otros que son muy interesantes, y a mí el área, por ejemplo, de la biotecnología en Chile, en términos generales,
dado el país que somos y a lo que nos dedicamos, me parece crucial. Somos un país que tiene una economía basada en recursos naturales. Y las economías basadas en recursos naturales cada día más necesitan de una mirada biotecnológica, muchas veces para hacer industrias más sostenibles, para mejorar rendimiento, para armonizar su relación con el medio ambiente, pero hoy día realmente pensar estar en Chile y no tener un foco muy importante en biotecnología y biotecnología aplicada incluso a los sistemas agroalimentarios, a los sistemas también, nuevamente, poder desarrollar tal vez nuevos sistemas de producción acuícola tal vez con especies nativas, para no estar con todos estos problemas que tenemos con el salmón, ¿no? O sea, hay las oportunidades en esa línea, en la misma industria de la minería, la biotecnología ha provisto, ¿cierto?, de muchas herramientas. Entonces, ahí me parece que hay un sector que es transversal a cómo somos como país y que además tenemos fortaleza. Tenemos centros de investigación, tenemos grupos de alto nivel de desarrollo en esa materia. Y tenemos un hub ahí en la zona de Puerto Montt que ya se ha desarrollado muy fuertemente. Exacto, Puerto Montt que se ha desarrollado. Se ve ahí un guión interesante. Carolina Torrealba, se nos acabó el tiempo, pero queremos agradecerte por recibir un poco cómo viene este año y esperamos tener mejores noticias para la próxima cuenta pública. Esperamos con mucha ansia que se vengan buenos momentos para la investigación. Estaremos al tanto de si esos momentos efectivamente vienen. Por el momento hay muchas preguntas. Este ha sido un sector, un ministerio que ha estado muy terremoteado y por lo mismo estamos atentos de los avances. Todavía tenemos un subsecretario una subsecretaria subrogante. Habrá nuevos nombramientos y cuáles van a ser las señales en estos puntos que están pendientes de resolver en la gestión de la NID. Y más es lo que seguiremos atentos aquí en Futuro 360. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más. En estos tiempos creemos que las noticias de frontera en materia de ciencia van a venir del espacio, del fondo marino, de la inteligencia artificial. Sin embargo, esta vez viene del cuerpo de las mujeres. El síndrome de ovario poliquístico, una de las condiciones que más afecta a las mujeres en edad reproductiva, está en este momento en un momento de cambio de nomenclatura por ser considerado un término poco preciso respecto de lo que es. Desde ahora, la comunidad científica internacional acordó llamarlo síndrome ovárico metabólico poliendocrino, buscando ampliar el enfoque de la enfermedad, favorecer diagnósticos más oportunos y mejorar los tratamientos. En términos sencillos, esto significa empezar a mirar de manera más sistémica. Y por supuesto tiene impactos para las vidas de miles de mujeres. Más detalles en la nota de Consuelo Saavedra. Hay enfermedades cuyos nombres terminan definiendo la forma en que las entendemos. Durante décadas, el síndrome de ovario poliquístico fue justamente eso, un diagnóstico que parecía hablar solo de ovarios y fertilidad, porque aunque miles de mujeres han sido diagnosticadas bajo ese nombre, muchas nunca tuvieron quistes ováricos. Ahora, la comunidad científica internacional quiere cambiar oficialmente esa nomenclatura, porque la medicina hoy entiende que este síndrome afecta mucho más que al sistema reproductivo. Desde los años 90 en adelante, las investigaciones han demostrado que estas pacientes no tienen efectivamente quistes en el ovario, sino que tienen un aumento del número de folículos, que son estructuras normales del ovario, que son las que producen las hormonas y contienen los ovocitos, que son los gametos del ovario. Entonces era un nombre muy mal puesto, ¿ya? Por lo tanto, hace varios años que hemos intentado cambiarlo y finalmente desde el año pasado se armó un grupo de trabajo para poder ver bien cómo llamar a esta condición de una forma un poquito más adecuada. La propuesta fue publicada en la revista médica The Lancet y plantea renombrar el trastorno como síndrome ovárico metabólico poliendocrino o SOMP. Si bien es un nombre más largo, es el más preciso. Uno es el elemento poliendocrino. Esto es una enfermedad en la que muchas glándulas están fallando. Por otro lado, el componente metabólico es una condición que lleva a aumento del riesgo de resistencia a la insulina y de diabetes. Y por otro lado, el componente ovárico, que es la glándula que está fallando inicialmente, pero que después hace fallar muchos otros sistemas. Y finalmente la S de síndrome. Entonces llegamos a este componente ovario, poliendocrino y metabólico. Según la Organización Mundial de la Salud, esta enfermedad afecta entre el 10 y el 13% de las mujeres en edad reproductiva. Y pese a ser una de las alteraciones hormonales más frecuentes del mundo,
Hoy, los especialistas entienden que el SOMP implica alteraciones hormonales, metabólicas y endocrinas que pueden afectar distintos sistemas del cuerpo. Me parece que el cambio en la nomenclatura de esta enfermedad es muy positivo al momento de hacer educación, ¿ya? Porque efectivamente, al ya explicar la sigla, tú ya te das cuenta que saliste del ovario. Entonces saliste del estigma de que vas a ser infértil, de que tus ovarios no funcionan bien. No, esto es mucho más, es tu cuerpo que le están pasando cosas. Y cuando uno habla de que el cuerpo le está pasando cosas, a la mujer le hace al tiro más sentido que el tratamiento involucra a todo el cuerpo. El cambio de nombre también busca evidenciar que esta condición no afecta únicamente a los ovarios, sino que puede manifestarse a través de múltiples síntomas hormonales y metabólicos que muchas veces pasan desapercibidos o son diagnosticados tardíamente. Es todo el conjunto de cosas lo que cobra importancia. La parte metabólica, la resistencia a la insulina, acné, vellosidad corporal aumentada, caída del cabello, dificultad para perder peso y lo poliendocrino, porque involucra más de una glándula, más de una hormona que puede estar alterada. Durante años, especialistas advirtieron que el término ovario poliquístico terminó simplificando demasiado una afección multisistémica. Esto tuvo consecuencias concretas como diagnósticos tardíos y mujeres que pasaban años consultando por síntomas aparentemente desconectados, sin entender que todos podían tener un origen hormonal. El SOMP también puede aumentar el riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, apnea del sueño e incluso cáncer de endometrio si no se trata adecuadamente. Es por esto que los expertos creen que cambiar el nombre también puede cambiar la forma en que se detecta y se aborda esta enfermedad. El programar una alimentación adecuada y además hacer ejercicio es la base del asunto, porque tenemos a muchas personas tomando medicamentos sin hacer ejercicio y las cifras de diabetes, el riesgo de diabetes sigue aumentando. Los especialistas coinciden en que el estilo de vida sí puede marcar una diferencia importante. La alimentación, el descanso, la actividad física e incluso el manejo del estrés pueden influir directamente en cómo se manifiestan los síntomas. Si yo no tengo el hábito de hacer ejercicio y no tengo una buena masa muscular, voy a necesitar más insulina para controlar mi nivel de azúcar, ¿ya? Y eso es muy común. Según la evidencia, la alimentación lo más equilibrada posible y dentro de la mediterránea, donde incluye cereales integrales, muestra que puede tener una mejora significativa con respecto al síndrome ovárico metabólico poliendocrino. El verdadero alcance de este cambio de nombre va mucho más allá de una actualización médica. Implica modificar investigaciones, guías clínicas, registros y programas universitarios en distintos países, pero también transformar la forma en que las personas comprenden esta condición. Una vez que ya todos hablemos el mismo idioma, todos hablemos de SOMP y podamos explicar de qué se trata este síndrome con todos sus componentes, ya no va a pasar que la mujer llegue con ese tipo de susto. Un giro que busca dejar atrás una mirada reducida únicamente a los ovarios y avanzar hacia una comprensión más amplia, temprana e integral de una enfermedad que afecta a múltiples áreas de la salud. La NASA entregó nuevos detalles sobre su plan para construir una base lunar permanente, un proyecto que contempla 3 misiones no tripuladas durante este año como preparación para las futuras operaciones humanas en la Luna. En ese contexto, eligió a la empresa Blue Origin de Jeff Bezos para realizar esa primera misión de alunizaje. Esto por sobre SpaceX, la compañía de Elon Musk, que es la que más conocemos hasta ahora. El objetivo será transportar equipamiento científico y probar tecnologías clave para futuras misiones del programa Artemis. Según explicó la NASA, esas operaciones buscan evaluar sistemas de aterrizaje, transporte y supervivencia en la superficie lunar antes del regreso de astronautas previsto para los próximos años. El plan contempla que la base lunar alcance una capacidad operativa entre 2029 y 2032. La agencia también destacó que el proyecto se desarrolla junto a empresas privadas para reducir costos y acelerar la exploración espacial en medio de la competencia internacional por liderar el regreso a la Luna. Y justamente en medio de esta carrera espacial, Blue Origin sufrió un terrible golpe luego de que sus cohetes New Glenn explotó durante una prueba de motores en Cabo Cañaveral, en Florida. El accidente ocurrió durante el ensayo previo a la misión Moonbase 1, el primer encargo entregado esta semana por la NASA, se los contábamos. Las imágenes difundidas muestran cómo este cohete
activó sus motores y segundos después quedó envuelto en una enorme bola de fuego y una intensa columna de humo visible desde distintos puntos cercanos al complejo espacial. La compañía confirmó que se produjo una anomalía, grande hay que decirlo, durante la prueba y aseguró que todo el personal fue evacuado sin lesiones. Esta explosión sacudió viviendas cercanas a Cabo Cañaveral y a Cocoa Beach. Tras el incidente, Jeff Bezos señaló: todo el personal está a salvo y aseguró que están trabajando para determinar la causa del accidente. Reconstruiremos lo que sea necesario, volveremos a volar, afirmó. El cohete New Glenn, de 98 metros de altura y reutilizable, es una de las principales apuestas de Blue Origin para competir con SpaceX en esta nueva carrera espacial, ahora entre compañías, impulsada por la NASA y el programa Artemis. Y más de 4.200 estudiantes participaron en la 7ª versión del Festival de Ciencia Sin Ficción realizado durante 2 jornadas en el Teatro Bio Bio de Concepción. Este encuentro reunió a 21 expositores, 95 delegaciones que provienen desde distintas regiones como Biobío, Ñuble, Maule, la Araucanía, quienes participaron en charlas, en actividades enfocadas en ciencia, tecnología, creatividad y pensamiento crítico. Entre los expositores destacaron investigadores y divulgadores científicos que abordaron temas como los microorganismos, la genética de los árboles, la importancia de las abejas en los ecosistemas chilenos y más. Los organizadores señalaron que el principal objetivo del festival fue acercar el conocimiento científico a niños, niñas y adolescentes a través de experiencias participativas y entretenidas. Con esta edición, Ciencia Sin Ficción alcanzó un total de 30.000 estudiantes impactados desde su creación, consolidándose como uno de los principales eventos de divulgación científica del país. Estamos muy felices cerrando esta primera jornada de esta 7ª versión de Ciencia Sin Ficción, el festival más inspirador de Chile, después de llegar desde Ñuble y Los Lagos que acogieron esta experiencia. Estamos preparados para salir a todo Chile, pero nos interesa mucho quedarnos en nuestra región del Biobío. Y especialmente hoy que nos acoge el Teatro Regional, donde van a venir más de 4.000 estudiantes de 89 delegaciones de 4 regiones del país a inspirarse con el conocimiento científico, el pensamiento crítico, la ciencia y la educación, porque el Chile del futuro lo hacemos entre todos y sobre todo inspirando a las nuevas generaciones. Desde el punto de vista de poder realizarlo en otras regiones, como ocurrió en la región de Los Lagos y también en Ñuble hace poco tiempo atrás, y trasladarlo también al norte del país. Creo que también es importante que los jóvenes de este país escuchen a científicos y puedan ellos también motivarse para el día de mañana a estudiar el área de las ciencias. Bueno, y en noticias terribles, ¿no? Más de 1.200 desprendimientos se han registrado en el glaciar Perito Moreno de la Patagonia, luego de que apenas se registraron 1 mes y medio de monitoreo. De acuerdo a los investigadores, se concentran en zonas específicas donde el glaciar tiene muchas más deformaciones y desplazamientos. Para hacer este análisis se usaron sensores sísmicos, imágenes satelitales, cámaras instaladas en terreno, y con esto se permite identificar fracturas y caídas de hielo que no eran visibles a simple vista, incluso en condiciones de tormenta o de baja visibilidad. La investigación fue encabezada por la Universidad Católica y la Universidad de Magallanes, junto a equipos de la Universidad de Chile y la Universidad de Concepción, la Universidad de Washington, en San Luis, la Hokkaido University en Japón. El equipo afirma que este tipo de estudios va a ayudar a comprender mejor los efectos del cambio climático sobre los glaciares y, por supuesto, el inevitable impacto sobre los recursos hídricos en la Patagonia. El uso de los sensores permite posicionar a Chile como un país pionero en la región de monitoreo de glaciares. Bueno, pero la empresa Meta llegó a un acuerdo con un distrito escolar en Kentucky para evitar enfrentar otro juicio que pretende acusarlos por generar adicción a las redes sociales. La demanda era una de más de 1.200 acciones judiciales presentadas en Estados Unidos contra las plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat y YouTube. Los demandantes sostienen que estas compañías diseñaron tecnologías adictivas que han provocado problemas de salud mental a niños, niñas y adolescentes, además de costos para las escuelas. El acuerdo se produce después de que
hayan ocurrido recientes fallos judiciales en Estados Unidos que declararon de hecho culpable a Meta y a YouTube por daños psicológicos asociados al uso intensivo de redes sociales en usuarios. Si bien no se sabe el monto de esta negociación en la demanda, se habrían solicitado 60 millones de dólares para financiar programas de salud mental. Aunque Meta defendió que no existe evidencia científica concluyente sobre una relación directa entre redes sociales y adicción, lo que es mentira, por si acaso, la compañía señaló que continuará implementando herramientas de protección y seguridad para adolescentes. Aquí es importante que no nos hagamos los lesos respecto de la información que ya existe sobre generación de adicciones en niños. O sea, no solo lo dice la ciencia, lo dice hasta el Papa en la última encíclica. Yo creo que ya basta de decir que no es verdad lo que es verdad. Estamos en un tiempo en que la verdad está en tela de juicio y eso es triste para nuestra especie. Pero hacemos lo posible desde Futuro 360 por mantener ciertas cuestiones en el lugar de lo seguro. Lo seguro es lo que se ha probado, tenemos evidencia respecto de eso y eso corre tanto para las redes sociales como para el cambio climático. No hay medias tintas en relación a ciertos fenómenos. El impacto que está teniendo el acceso a redes sociales de niños y de niños menores es tan grande en nuestras capacidades, en el desarrollo de nuestro cerebro y sus impactos también en la salud mental son tan enormes que a estas alturas resultan además innegables. No solo lo vemos sobre la base del desarrollo de estudios científicos que lo comprueban, sino que lo vemos con facilidad en las aulas, en las calles. Nos cuesta en las familias administrar el efecto que tienen las redes sobre las personas. Entonces también es bueno decir basta a la mentira. La mentira nos daña como sociedad, nos daña a escala familiar, nos daña a escala individual. Y por eso cada uno de ustedes que está ahí es una luz de esperanza para las sociedades del presente y del futuro y también tiene un rol en comunicar las cosas que son ciertas en los distintos círculos. Los invitamos a esta cruzada por sostener la verdad común que además ha permitido levantar sociedades y civilizaciones. Nos vemos en otro capítulo de Futuro 360.